Entonces, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Carlos Martínez, el director general del Infonavit, con un tema fundamental que es justamente pues que ya se va agotando el plazo para cambiar aquellos que tienen sus créditos en vez de salarios mínimos. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto, Rodrigo. Buenos días y buenos días al auditorio. Oye, pues gracias por estar tan temprano y sobre todo en un tema que es fundamental para el patrimonio de los mexicanos. Primero, vayamos a lo primero. ¿Cuáles son estos créditos hipotecarios en vez de salarios mínimos y sobre todo cuántos tienen ustedes detectados que están allá afuera? Actualmente tenemos 2.3 millones de créditos todavía en nuestro balance, que son créditos en salarios mínimos que se otorgaron antes de 2016. Exactamente. Y en ese contexto, más o menos, pues faltan muchos entonces, ¿no? Porque esto no es nuevo, digamos, es algo que han venido comunicando ustedes y que es fundamental. Ahora, siguiente pregunta, ahora que se dio el aumento del salario mínimo de 20%, pues mucha gente me escribía y me decía, oye, ahora va a subir los créditos hipotecarios en vez de salarios mínimos 20%. ¿Cómo funciona esa parte? Funciona que el Infonavit tiene que decidir la tasa de aumento conforme a la siguiente fórmula. La tasa menor entre la inflación y el salario. Entonces, en este caso el salario subió 20%, la inflación seguramente cerrará cercana al 8%, y sobre esas dos tasas es que se decide el aumento. En este caso, digamos que subiría un 8% el saldo insoluto del crédito. Claro, se van a lo más bajo. ¿Qué pasa con las personas que tienen un crédito hipotecario en vez de salarios mínimos? ¿Qué están observando en su estado de cuenta? Lo que verán es que si no lo cambiaran Sí. y se quedaran en ese esquema, al final de este año, por ejemplo, si deben 100,000 pesos, su deuda, en enero la deuda va a amanecer en 108,000 pesos, pensando en que la tasa de aumento es de 8%, y sobre ese aumento se les aplica una tasa de interés. Así funcionaban estos Sí. créditos, y la idea de este programa es transformarlos a pesos que no sufran ningún aumento por una variable exógena como la inflación o el salario, y por lo tanto hacer una trayectoria de pago que el trabajador vea que cada que paga baja su crédito y no que aunque pague suba. Sí, es que eso es muy, pero muy frustrante y bueno, hay que hacerlo. Ahora, ¿qué tienen que hacer las personas que tienen su salario en vez de salarios mínimos? Lo que tienen que hacer es meterse a mi cuenta.infonavit.org.mx con su número de seguridad social, un correo electrónico y una contraseña. Ahí ingresar a la sección de mi crédito y darle clic al programa Responsabilidad Compartida. Y una vez que están ahí, aceptan las nuevas condiciones y listo. Qué importante. Ahora, ¿no podría el Infonavit pues cambiarlos automáticamente de todos estos 2.300.000 que restan? ¿O por qué tiene que la persona, digo, entiendo que pues sería ideal, ¿no? Que además estén conscientes y digan, ay, qué bueno, pero no podría hacerse de manera automática. ¿Cómo funciona esa parte? Fíjate que regulatoriamente, al ser un contrato individual de crédito y al tener cada uno distintas condiciones, porque si bien fueron en salarios mínimos, durante años fueron cambiando las condiciones de crédito, son contratos distintos. Y ahí regulatoriamente nos decían, si ustedes cambian unilateralmente las condiciones de crédito, puede suceder que se vuelva incobrable el crédito, porque una de las partes cambia las condiciones de manera unilateral. Y por lo tanto se requiere la afirmativa expresa de la contraparte de que está de acuerdo con el cambio. Y por lo tanto lo hemos hecho simplificado de esta manera digital. Sin embargo, pues en lo que va del programa, pues se han cambiado prácticamente 500,000 de créditos y nos faltan todavía 2 millones. Y la verdad es que me sorprende mucho porque recuerdo, bueno, lo hemos hablado en alguna ocasión, es algo que ha tenido amplia difusión. Te vi en la conferencia de la mañana del presidente que tiene amplia también difusión y vaya, ¿no? O sea, nada más 500,000 entonces lo han hecho desde entonces, desde que se anunció a la fecha y estamos pendientes. ¿2.300.000 exactamente o 2 millones a grosso modo? 2,300,000 ya representa un porcentaje menor en nuestro balance. Nosotros tenemos 6.6 millones de créditos
totales en el balance y 2.3 todavía están en salarios mínimos. Y entonces a partir del 1 de enero, pues lamentablemente los que no lo hagan estarían pues ya con este aumento del 8%. Así es, y pues va a ser muy frustrante para las familias, es un reclamo que recibimos cada enero, y yo digo, bueno, ya hay una vía para que eso no suceda, Claro. y que puedan verdaderamente ver una trayectoria de pago, una amortización clara de que su crédito se va a acabar de pagar. Oye, ¿a qué atribuyes, digamos, el lento avance de las pruebas? Porque uno pensaría que estás atento, ¿no? ¿Cómo le hago? Llamaría a diario al Infonavit para decirles, oigan, ayúdenme, no puede ser que suba. ¿A qué lo atribuyes? ¿Hay una parte de automatización que las personas no están conscientes? ¿Qué números tienes, digamos, en términos pues de las personas que tienen créditos con ustedes? Mira, una de las principales razones es que tienes muchas personas, son créditos antiguos, y Claro. tienes personas que a lo mejor no tienen acceso a internet o no tienen una cuenta o no están acostumbrados a una banca electrónica. Nosotros estamos diciendo a la gente, mira, si no tienes una banca electrónica, puedes ir a una sucursal, puedes hablar por teléfono, te asesoramos cómo abrirla, te llevamos paso a paso para que lo hagas. Otra parte tiene que ver, desgraciadamente, con desinformación. Hay muchos mitos alrededor del crédito del Infonavit. No es un crédito que pagues tú directamente, el 70% de los créditos se pagan vía nómina, entonces simplemente te descuentan y a lo mejor no Claro. tienes claridad sobre cuál es la trayectoria de pagos, cuál es el saldo a amortizar, etcétera. Entonces, realmente tienes una relación con tu crédito lejana. No es como un crédito tradicional donde al tú pagarlo cada mes es muy cercana la relación de crédito. Entonces, por eso es importante la difusión y que las personas pues se vuelvan a acercar a su crédito, analicen la situación, y puedan realmente tener una mejor salud financiera. Claro, y aquí la invitación, por supuesto, porque entonces vale la pena que las personas que tienen un crédito hipotecario vayan, revisen, a lo mejor no lo están haciendo, ¿no? Pues te llegan los estados de cuenta y ahí pues se van acumulando y a lo mejor están en ese caso, ¿no? A lo mejor dicen, ay, estas personas que no lo han cambiado, qué cosa. Y a lo mejor están en el caso, ¿no? Podría ser porque tienes mucha razón en términos de que es automatizado, pues uno no está diario consultando cómo va su crédito hipotecario y a lo mejor no se han dado cuenta. Exacto, es que, por ejemplo, pues no se emite un recibo de crédito físico, está en electrónico, el patrón te retiene, entonces tú Sí. nunca ves el pago. O sea, realmente muchas de las personas que tienen un crédito con el Infonavit simplemente pues les llega su quincena ya descontada, y si llevas 10 años en esa situación, Sí, pues a lo mejor ya ni siquiera ya se te olvidó del crédito hipotecario, ¿no? exactamente. Sí, yo creo que es fundamental y qué bueno que lo están tratando de comunicar. Si no, bueno, pues lo podrán hacer a lo largo del 2023, ¿no? Supongo, o sea, la campaña va a continuar de manera intensa. Sí, es un programa permanente. Lo que queremos es completar el cambio antes de que concluya esta administración federal. Pero lo que decimos es, hoy estamos en un contexto de altas en salario, un contexto de alta inflación, y es justamente cuando más conviene evitar las alzas, ¿no? Claro. Ahora, supongo que también por un tema regulatorio no puedes bajarte el margen del 8%, ¿no? O sea, está entre la inflación y el salario mínimo. Y no podría decir, bueno, pues vamos a hacerle 3%. Fíjate que este 2022, en enero, el Consejo de Administración tomó una decisión extraordinaria, porque tú recordarás que la inflación cerró en 21, cerró en 7.36, Sí, y lo que decidió el Consejo de Administración fue aplicar una tasa del 5%, que era el promedio de los últimos 5 años de inflación. Es muy probable que hagamos lo mismo en enero. Sin embargo, pues tener una inflación alta, aún en el promedio, es más alta que lo que sería el objetivo de Banco de claro. México. Entonces, de todos modos te conviene cambiar tu Cámbialo, sí. crédito, porque así ninguna variable como la inflación afecta el saldo insoluto del crédito. Exactamente, ese es un tema fundamental. Carlos, te quiero pedir la bondad de tu tiempo para hablar de pues cómo cierra el Infonavit 2022, cuántos créditos se han otorgado, qué ha ocurrido con las medidas que se anunciaron, por ejemplo, esta posibilidad de obtener un crédito compartido con alguien que vive contigo, etcétera. Pues esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Carlos Martínez, el director general del Infonavit. Estamos hablando de un tema fundamental que es, pues que queda
pues ya lo que resta del año para que cambien las personas, 2.300.000 de ellas, sus créditos hipotecarios que están en veces salarios mínimos y que no les vaya incrementando, que vaya disminuyendo el saldo de sus créditos, tema fundamental. Pero Carlos, saber cómo fue el 2022 para el Infonavit, cuántos créditos se otorgaron, las cifras en general, que nos digan pues cómo va este importante instituto, sobre todo pues porque es en donde los mexicanos formamos nuestro patrimonio. Fíjate, Rodrigo, que tuvimos un año complicado por distintas razones. Una fue el tema de la oferta. Hay mucho menos oferta de vivienda este año que, por ejemplo, el año pasado. Y tiene una razón de ser. Muchos de los constructores enfrentaron mayores costos de financiamiento por tasas de interés, una parte de inflación del productor en doble dígito, y eso hizo que se aplazaran proyectos de inversión o que simplemente dejaran de ser rentables los que se tenían previstos. Al cierre del año, el Infonavit ha colocado crédito por 208 millones de pesos, que es básicamente 8% abajo del año pasado. Estas son cifras al 11 de diciembre, que representan más o menos 300,000 créditos. Y también tenemos en el número de créditos, que es mucho menor que el año pasado, tiene que ver con que cancelamos algunos esquemas crediticios que detectamos que generaban pues esquemas, digamos, fraudulentos en contra del trabajador, créditos de mejora, que son de mucho volumen en número de créditos, aunque poco volumen de colocación, y por lo tanto ahí en el cierre del año serán cercanos a 350,000 créditos, pero en el monto de crédito, lo dispersado, son 200,000 millones contra 220,000 del año pasado. Y eso por fuerza en la base de comparación pues tendrá que ser mejor el 2023, ¿no? Completamente, o sea, en el 2023 nosotros esperamos que con lo que estamos viendo, donde ya hay o se está limitando el alza de tasa de interés de referencia del Banco de México, la inflación está cediendo, etcétera, creemos que va a haber proyectos que se van a retomar para que haya oferta disponible, porque de nada sirve que nosotros tengamos, por ejemplo, hoy precalificados a 7 millones de trabajadores que hoy podrían ir por un crédito, pero si no hay nada que comprar, ¿qué haces? Exactamente, ese es el tema. Y sobre todo porque los precios, dependiendo además, ¿no? Porque hay ciudades, la Ciudad de México y su gentrificación, pues no te alcanza, ¿no? O sea, es otra. O sea, puedes estar aprobado, pero no vas a encontrar nada. Exactamente, digo, por eso hemos hecho estas opciones como Unamos Créditos, que ha sido muy exitosa. Son prácticamente 150,000 familias que han aprovechado unir sus créditos, y aún así nosotros pensamos que el monto máximo de crédito del Infonavit funciona casi como un precio tope en el mercado. Hay desarrolladores que dicen, bueno, yo voy a desarrollar, mi oferta va a estar dentro de la curva de montos del Infonavit y se puede transaccionar con el instituto. Hay otros que dicen, no, yo quiero hacer un proyecto completamente residencial que sale fuera de de toda consideración a ese rango de monto máximo de crédito del instituto, y entonces lo venden con la banca. Y se nota, ¿no? O sea, hoy tú ves que la banca coloca probablemente menos número de créditos también que el año pasado, Ajá. pero con un monto mucho mayor, ¿no? Están financiando viviendas mucho más caras proporcionalmente a las que financia el instituto. Claro, no, y esto, digamos, desde una lógica comercial, desde la banca, pues tiene lógica, ¿no? O sea, el problema es que desde el punto de vista del sistema y sobre todo, pues del agregado y de tener soluciones para el país, pues es un gran problema porque finalmente, pues, ¿quién labora en las grandes urbes? Uno, ¿qué calidad de vida tienen? Dos, y sobre todo, bueno, pues cuando no hay oferta, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Y se vuelve disfuncional socialmente hablando. Así es, y se requiere mucho de políticas públicas locales. La vivienda es un asunto eminentemente local. Hay pocos ejemplos de política pública a nivel estatal. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, se ha hecho este programa de vivienda incluyente que hace que en 13 polígonos de la Ciudad de México se le diga al desarrollador de vivienda, te doy los permisos, te doy beneficios fiscales, pero el 20% de tu oferta tiene que ser abajo de 1,400,000.
se están construyendo los primeros proyectos, se va a poder colocar una buena cantidad de créditos en la Ciudad de México a partir del año que viene, porque va a haber viviendas por debajo de lo que normalmente se observarían a nivel comercial en esas zonas centrales de la ciudad. Va a ser bien interesante ver cómo ocurre esto y cómo se desdobla y sobre todo que pues se tome el ejemplo en otras partes del país. Y es que, y ya con eso termino, estimado Carlos, pues quedó muy atrás, digamos, siempre fue controvertido estos grandes proyectos de unidades habitacionales, etcétera, pero que finalmente a toro pasado y muchas décadas después, pues unos tuvieron cierta descomposición social, pero otros pues formaron parte de una integración, ¿no? Ahí está estos multifamiliares insurgentes que pues hoy están en una zona muy céntrica de la Ciudad de México, han crecido muchísimo de precio, pero que era un modelo, digamos, de desarrollo en donde convergían pues distintas clases sociales, que también es importante porque de otra forma se va segmentando y de repente nos parecemos a Estados Unidos, hilos de mucho desarrollo al lado pues de zonas realmente con un poder adquisitivo muy bajo, ¿no? Y no ayuda mucho a la integración social y desde ahí viene todo este tema. Así es, yo creo que mucho de lo que pasó en el desarrollo urbano de la zona metropolitana tiene que ver con una expansión muy fuerte que no se acompañó con, por ejemplo, la integración en cuanto a servicios urbanos, transporte, etcétera. Entonces eso hizo inviable a lo largo de los años grandes desarrollos en las periferias de la ciudad. Exacto. Y creo que ahora lo que toca es precisamente desarrollar mucho mejor las zonas céntricas, redensificarlas, ya están los servicios puestos en las zonas céntricas de la ciudad, lo que se requiere es una intervención, como sucede en las grandes urbes del mundo, una intervención para que sea viable desarrollos que sean mixtos, es decir, con varias clases sociales, varios precios, y que sobre todo estén conectados e insertos ya en los servicios urbanos, y que no tengas que gastar en instalarlos, que eso es lo que a veces hace que en el tiempo sea inviable, sino en un modelo de financiamiento de los servicios urbanos. Claro, es fundamental. Carlos, gracias por la entrevista. Muchas gracias, Rodrigo, y felicidades al auditorio. También para ti, para todos en el Infonavit, que sea un gran 2023. Seguro lo será por la base de comparación, eso ayuda y ya nos contará cifras. Espero que no esperemos hasta finales del 2023, pero sobre todo muchas cosas que siempre están haciendo ahí en el Infonavit y que las vayamos platicando. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Ahí escuchamos a Carlos Martínez, el director general del Infonavit.